¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? A partir de ahora vamos a entrar en los temas de funciones inyectivas, biyectivas y sobreyectivas. ¿Qué es esto? Básicamente es una forma de identificar qué tipo de función es la que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Esto nos va a servir más adelante para poder aplicar una inversa de una función, por ejemplo. Pero por el momento quedémonos con estos conceptos. En este video nos vamos a centrar solo en función inyectiva y en los próximos dos videos pues ya vamos a tocar los otros dos tipos de funciones. Aquí tenemos unos conjuntos, nosotros ya manejamos los conjuntos, así que por esa parte no hay problema. Primero vamos a explicarlo con conjuntos y luego ya lo explicamos con funciones matemáticas como tal. Antes de seguir, pues obviamente nosotros conocemos que hay muchos tipos de funciones y esas funciones se van a comportar dependiendo de qué función sea. Conocemos funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones polinómicas, funciones racionales, con valor absoluto, etc. Y todo ese tipo de funciones pues se pueden clasificar dentro de esos tres parámetros que nosotros vamos a ver. ¿Listo? Entonces por el momento, función inyectiva. Voy a decirlo teóricamente y ya vamos a relacionarlo. Por favor, esta parte de la teoría, cópiala en el cuaderno. ¿Listo? ¿Qué es una función inyectiva? Nos dice que cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo, ojo, como máximo a un elemento de conjunto de partida. Entonces, vamos a explicarlo con conjuntos. Aquí tenemos el conjunto X y aquí tenemos el conjunto Y. Y miramos pues que tenemos tres ejemplos, ¿vale? Entonces, primero vamos con este ejemplo y vamos a definir si es inyectiva o no es inyectiva. Ojo, nos dice que tiene como máximo, ¿sí? Como máximo un elemento del conjunto de llegada correspondiente a uno del elemento del conjunto de partida. Entonces, miramos este primer ejemplo. Para empezar, identifiquemos cuál es el conjunto de partida y el de llegada. El de partida es hacia dónde van las flechas, ¿sí? Y el de llegada es el conjunto a donde están llegando las flechas, ¿vale? Miramos que la flecha nos está indicando hacia qué punto está yendo. Entonces esta X sería el conjunto de partida y este Y sería el conjunto de llegada. Ahora nos está diciendo que el conjunto de llegada, o cada elemento del conjunto de llegada, va a corresponder como máximo a un solo elemento del conjunto de partida. Entonces miremos. Este elemento A corresponde al conjunto Y. Entonces este elemento, ¿será que pertenece a un solo elemento del conjunto de llegada? Pues sí, miremos que a la A está llegando, ¿sí? Es del 1 y solo corresponde con el 1. Así que esta parte, digamos que correspondería a una función inyectiva. ¿Qué pasa con la B y el C? Pues miremos que estos elementos también está pasando lo mismo que con el A, que ambos o los tres elementos del conjunto Y corresponden como máximo a un solo elemento del conjunto X o del conjunto E partida. Es decir, que esta función o ese conjunto sí es inyectivo, es una función inyectiva. Miremos este segundo ejemplo. Si miramos la A, está correspondiendo a un solo elemento del conjunto de partida. Pero ¿qué pasa con la B? La B, en este caso, corresponde a dos elementos del conjunto de partida. Y recordemos que la definición nos dice que solo puede pertenecer como máximo a un solo elemento. Y como este pertenece a dos, entonces no es inyectivo. ¿Listo? Solo por eso decimos que no es inyectivo. Ahora miremos este tercer ejemplo. Miremos que el elemento A y el elemento B corresponden a un solo elemento del conjunto X, ¿sí? Está A con el 1 y está B con el 2. Pero la C no corresponde a ningún elemento. ¿Será que hay problema en eso? No. ¿Por qué no hay problema? Volvemos a la definición. Nos dice como máximo a 1. Es decir, cuáles son los posibles valores. O 0 o 1. Y este elemento no pertenece a ningún elemento del conjunto de partida, es decir, a 0 elementos. Es decir que sí es una función
inyectivo. Explicado con conjuntos, pues es muy fácil, es muy entendible, pero ya vamos a ver con funciones como a partir o ya sea de la misma función matemática o ya sea también de la gráfica, nosotros podemos identificar si es inyectivo o no. Vamos a proceder con el primer ejemplo. Primero tenemos que tener en cuenta una condición, y es que las funciones nos dicen, las funciones inyectivas nos dicen que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. ¿Listo? Esta es la condición para que nosotros podamos decir que es una función inyectiva, que x1 sea igual a x2. Esta es la condición. ¿Listo? En esto tenemos que llegar, o a esto tenemos que comprobar si es o no es función inyectiva. Entonces, primer ejemplo, nos dan esta función, sabemos que es una función lineal, ¿listo? Y en base a esta función tenemos que verificar si es inyectivo o no. Entonces, vamos a aplicar la condición y luego ya vamos a mirar si es inyectivo o no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Colocamos esta condición, ¿listo? F de x1 igual a f de x2. Vamos a ponerla acá abajo. Colocamos la condición, ¿listo? Entonces, pues esta es nuestra función, lo único que hacemos es colocar x1 más 2 a este lado de f de x1 y x2 más 2 igual a esta f de x2. Esta es la misma función, solo que vamos a decir que la estamos duplicando, ¿sí? Y acá tenemos x1 y para este lado tenemos x2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar las x hacia un lado de la igualdad y los números hacia otro lado de la igualdad, a ver qué nos queda. En este punto pasamos este x2 que está sumando a restar, ¿sí? Y este más 2 que está sumando lo pasamos también a restar hacia el otro lado de la igualdad. Miramos que nos queda x1 menos x2 igual a 2 menos 2. ¿Qué pasa con este 2 menos 2? Pues se van a cancelar, se van a volver 0. ¿Listo? Y el último paso que hice fue, bueno, ya puedo pasar este menos 2x que está restando, lo paso al otro lado de la igualdad y nos queda x2 positivo. Entonces miramos que en este caso sí se cumple la condición. Miramos que x1 es igual a x2, justamente lo que nos piden para poder determinar si es una función inyectiva. Entonces, ¿qué concluimos? Pues que dicha función es inyectiva. Ahora, digamos que esta es la forma matemática de hacerlo, pero también se puede comprobar de la forma gráfica. Entonces vamos a graficar esta función en un plano cartesiano y ya vamos a mirar cómo a partir de dicha gráfica podemos saber si es una función inyectiva o no. Graficando esta función en el plano cartesiano aproximadamente nos da esta línea recta. Digamos que se sabía que nos iba a dar una línea recta porque recordemos que todas las funciones lineales nos tienen que dar líneas rectas. Ahora, ¿cómo determinamos a partir de la gráfica si es una función inyectiva o no? Hay un método muy sencillo que es el método de la línea horizontal. ¿Listo? ¿En qué consiste? Que nosotros tenemos que graficar o bueno, trazar varias líneas totalmente horizontales y dichas líneas solo pueden tocar una vez y en un punto la gráfica. ¿Listo? Si sabemos que aquí nos dio que era inyectiva, pues obviamente por método gráfico también nos tiene que dar que es inyectiva. Entonces vamos a ver cómo se aplica ese caso. Vamos a trazar, digamos aquí, una línea totalmente horizontal. Entonces trazamos la línea y miramos en cuántas partes tocó la gráfica. Entonces miramos que aquí la tocó una sola vez. ¿Listo? Si la toca una sola vez, no importa en cualquier punto yo grafique esto, pero si la toca solo una vez, significa que la función es inyectiva. Entonces en este caso miramos que dicha línea solo tocó una vez la gráfica, ¿sí? Por lo tanto, pues en ese punto le podemos decir que es inyectiva.
¿Qué pasa si yo grafico otra línea un poquito más abajo? Miramos que también la tocó en un solo punto. ¿Listo? Y no importa dónde yo grafique la línea horizontal, siempre la va a tocar en un mismo punto, perdón, en un solo punto. Es decir que el método gráfico también nos está demostrando que dicha función es inyectiva. Vamos a mirar otro ejemplo, también identificando si es inyectiva o no. Este segundo ejemplo, la misma pregunta, identificar o determinar si esta función es inyectiva. Miremos la forma, nos dicen que fx va a ser igual a x al cuadrado más 1. Por este cuadrado y por la forma que tiene la función, decimos que es una función cuadrática o una función de segundo orden. ¿Listo? Ya sabemos que las funciones de segundo orden, cuando las graficamos, por lo general nos dan una parábola, ¿sí? Y depende de algún otro factor para saber si es una parábola hacia arriba o hacia abajo. Bueno, eso ya lo mirarán cuando grafiquemos. Por el momento, aplicamos lo mismo. Escribimos las condiciones, que si fx1 es igual a fx2, ¿cierto? Entonces que x1 tiene que ser igual a x2. Miremos si eso es verdad. Reemplazamos fx1, vuelvo y les digo, pongo la función, solo que acá le pongo x1 y acá le pongo x2. ¿Listo? Entonces, fx1 sería x1 al cuadrado más 1, igual a lo que vale fx2, ¿no? Entonces, x2 al cuadrado más 1. Hacemos igualmente lo que hicimos en el anterior ejercicio. Vamos a llevar x a un lado de la igualdad y los números al otro lado de la igualdad. Listo. Tenemos que x1 al cuadrado, este x2 al cuadrado que estaba sumando o con signo positivo lo paso a restar, y este más 1 lo paso al otro lado de la igualdad a restar. 1 menos 1, pues sabemos que esto se va a cancelar, ¿sí? Que esto se va a volver 0. Y aquí tengo una diferencia de cuadrados, ¿sí? Tengo una diferencia de cuadrados. ¿Qué será que podemos hacer para poder solucionar eso? Bueno, con un caso de factorización, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo aplicamos el caso de factorización en ese punto. Miremos este caso de factorización. Nos dice que cuando tenemos una diferencia de cuadrados, ¿sí? Cuadrado de la a al cuadrado menos b al cuadrado, pues aplicamos este caso, ¿vale? Tenemos algo muy similar. Para nosotros la a sería x1 y la b sería x2. Entonces vamos a reemplazar en esta igualdad que nos está dando la factorización, reemplazamos los valores. Entonces tenemos que a, que es x1, más b, que sería x2, multiplicado por a, x1, menos, ojo, menos x2, que sería ab. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí la diferencia de cuadrados y sabemos pues que al otro lado la igualdad nos dio un 0. ¿Cómo podemos resolver esta parte? O básicamente, ¿cómo hacemos para que esto nos dé 0? Bueno, hay dos posibilidades. O que esto valga 0, ¿sí? Porque si esto vale 0 y se multiplica con esto nos da 0, esa sería una de las posibilidades. O la otra posibilidad es que esta parte también valga 0, por la misma razón. Esto multiplicado por esto que va a valer 0, pues también nos va a dar 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente ambas expresiones las vamos a igualar a 0 y vamos a mirar qué pasa. Igualamos ambas expresiones a 0, ¿cierto? Y ahora vamos a despejarlos. Entonces, en este caso, ¿sí? Para la primera expresión, si esta x2 que está sumando, la paso al otro lado de la igualdad. ¿A qué? A restar. Entonces nos quedaría que x1 es igual a menos x2. Y ahora vamos con el otro punto. Decimos que x1 menos x2, esta expresión que está acá, igual a 0. Si yo despejo este menos x2, ¿sí? Que está restando al otro lado de la igualdad, pasa a positivo. Entonces tenemos básicamente dos respuestas, esta y esta. ¿Cómo sabemos si es una función inyectiva o no? Bueno, la función inyectiva, las funciones inyectivas, tienen que tener como máximo una sola respuesta, ¿sí? Y que se tiene que cumplir esta condición. Entonces miremos que en esta parte sí se cumple, pero en esta no se cumple.
¿sí? Porque aquí no estamos diciendo que x1 igual a x2, sino que estamos viendo que x1 va a ser menos x2. No se está cumpliendo con la condición inicial para saber si es una función inyectiva o no. Y aparte de eso, pues lo que dije, no solo puede tener una respuesta y acá pues no se está cumpliendo. Es decir que esta función no es inyectiva, no lo es, ¿vale? Más allá de que en una de las respuestas sí se cumplió, ojo, solo podemos tener como máximo una sola respuesta, y aparte de eso, una de las respuestas nos dio que no era igual, ¿sí? No es igual a la condición que nos están dando. Tarea para ustedes: graficar esta función en el plano cartesiano y aplicar el mismo método de las líneas horizontales. Recuerden, si se toca en más de un punto, pues no es inyectiva. Ya determinamos que por la parte matemática no lo es, así que la parte gráfica también nos debería indicar que no es inyectivo. Eso sería todo por el momento. En el siguiente video vamos a mirar y a tocar la función sobre inyectivo.